Gracias a Dios. El doctor Eddie Olivares será escogido, porque ya se anunció la plancha para la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. La plancha la encabeza Paliza como presidente, primera vicepresidente doña Milagros Ortiz Bosch, segundo vicepresidente Eddie y tercer vicepresidente Nelson Arroyo. Entonces, Eddie, ¿por qué razón? Eddie pues llega a este acuerdo con los líderes del partido? Porque eso tuvo que ser un acuerdo con el presidente Abinader, con el presidente Hipólito Mejía, con Paliza, con Carolina. ¿Por qué razón? Bueno, se había decidido que la convención sería a través de delegados. Esos delegados, sobre la base de funciones que ocupan a lo interno del partido, entre ellos los senadores del partido, diputados, alcaldes, directores de distritos municipales, presidentes municipales, secretarios generales, presidentes de distritos municipales, los miembros del Comité Nacional, que son cerca de 800, y se trata de una convención de delegados, como se sabe ya, después de que fue aprobado así por el Comité Nacional. Esa convención fue luego ratificada por el Tribunal Superior Electoral mediante una sentencia de una impugnación interpuesta por el compañero Alberto Tavares, y en la que el compañero y querido hermano Guido Gómez Mazara hizo una intervención voluntaria. Entonces conocemos ya la decisión del tribunal. Pero la razón principal es el compromiso que tiene el partido con el país en un momento sumamente complejo. A nosotros nos correspondió, después del triunfo en las elecciones, asumir, en este caso el compañero Luis, la presidencia de la República en el peor momento de la pandemia del COVID-19. Y ahí se asumió una responsabilidad con el pueblo dominicano de procurar salvar la vida de la gente, que era lo esencial. En ese momento era el valor supremo. Y luego el principal desafío es el económico, era y sigue siendo el económico. El partido tiene una gran responsabilidad en ese sentido, y yo pienso que en un momento tan complejo era necesario, importante, evitar una confrontación que iba a ser muy fuerte y que no aportaba con el cumplimiento de ese compromiso como partido que hicimos ante el electorado todos, y en el que yo tenía mi responsabilidad también como dirigente. La unidad es un valor supremo en un partido, sobre todo los partidos socialistas democráticos, y los que somos discípulos del doctor José Francisco Peña Gómez, lo practicamos a lo interno del partido, como es mi caso. En ese sentido, antepusimos el interés particular por el del partido. Y como decía Julio, el alto liderazgo del partido me hizo un razonamiento sobre la situación, y entonces, a pesar del apoyo que teníamos
aún en convención de delegados, todo el mundo sabe que son vínculos, afectos con casi todos los delegados. El apoyo de la mayoría de los diputados, más de 50 diputados, para poner un ejemplo. Al final de cuentas, la mayoría de los alcaldes, directores de distrito y demás. A pesar de eso, decidimos apostar por la unidad. Yo pienso que el recuerdo de situaciones sumamente lamentables que provocaron que el partido, cuando gobernó, lo hiciera por muy poco tiempo, producto de las divisiones, las confrontaciones. Nosotros decidimos apostar a lo contrario, a la unidad, pensando que primero tenemos que cumplir con este compromiso con el país y procurar retener el poder más allá de 4 años. Eddie, con ese en argumento, ese sentido fue que nosotros hicimos el acuerdo en el que vamos a asumir una función que el alto liderazgo quería, en el sentido de colaborar con el proceso de consolidación del partido, de estructuración. Recuerden que es un partido nuevo, en proceso, y sobre todo de asumir el manejo del día a día del partido. La parte operativa es una coordinación ejecutiva del partido y que pienso que va a ayudar a que haya una relación más estrecha, no solo con la base del partido, sino también con el Congreso Nacional, con todos los sectores importantes. Ese argumento que presentas de la unidad, yo creo que todos tenemos que aceptarlo o debemos aceptarlo. Pero tengo que reconocer que uno se queda con una sensación agridulce. Los que pensamos en la alternabilidad, aunque no pertenezcamos a ese partido, pues uno quiere ver diferentes opciones y como que cambien. Entonces mi pregunta es, tomaste esa decisión, pero ¿cómo reaccionaron los grupos, los dirigentes, las bases que te apoyaron? Sí, lo aceptaron muy bien. Tengo que decir, hay casos, me enviaron audio. Hubo una señora de Sabana del Puerto, que yo no la conozco ni nada, pero que ella entonces, a través de alguien que sí me conocía, me envió un audio muy, muy sentido para mí, muy especial, en la que ella manifestaba su tristeza, su pena por la decisión tomada. Pero que eso se dio en muchos casos, como es natural, pero en sentido general lo tomaron bien, lo aceptaron como un sacrificio. Y debo decirle que recibí la llamada de casi todos los dirigentes del partido. Y algunos de una manera muy especial. Yo pienso que esto envió un mensaje bueno para el partido de cara al futuro. Y lo de Guido Gómez Mazara, ¿cómo lo ves? Bueno, Guido tomó una decisión que es su derecho. Según vi, va a lanzar una precandidatura a la presidencia de la República, es su derecho. La impugnación, hay que aclarar también que tenemos que acostumbrarnos a que en los partidos políticos se produzcan impugnaciones ante el Tribunal Superior, el Constitucional, y no verlo como una confrontación con el partido, sino como un derecho. Es parte de la democracia de los partidos de este tiempo. Y en ese siempre sentido... y cuando dependa de lo que está diciendo la persona, porque Guido ha hecho unas acusaciones que se salen de lo, vamos a decir, de lo que debería ser miembro de un partido que está exponiendo una posición. O sea, son muy duras los argumentos de Guido. Pero, doña Consuelo, en contra del partido. Sí, pero es un derecho que le da la Constitución, el artículo 216 y la ley 3318. Entonces, el que no está conforme con una decisión del partido
puede recurrir a un tercero imparcial, que es el Tribunal Superior Electoral, y luego al Constitucional. Pero no puede verse como que es una persona que está en contra del partido, sino que está defendiendo que un partido es rico, criterio. Que lo que está gobernando para los ricos. Eso no es en contra del partido. Bueno, pero yo pienso, yo no quiero entrar en el fondo, pero sí defiendo el derecho que tiene cualquier compañero, no solo cualquier compañero, de expresar lo que siente frente a una situación, a una decisión tomada. Sí, pero ¿qué le iba a preguntar? No. En eso mismo, con respecto al tema de las bases que tú estabas tratando hoy mismo y lo que doña Consuelo dice, tú le puedes decir abiertamente cuál es el ambiente que se siente a nivel del Partido Revolucionario Moderno, a nivel de la estructura, de las bases, cómo se sienten ellos y cómo sienten ellos la representación en el gobierno. Tú lo puedes decir porque se sienten bien. Claro. Eso y todo. Pero ven acá. No, me voy a explicar. No, yo sé pero ya tú te respondiste. No, lo que pasa es que la doña metió el tema de la plutocracia, que yo algún día lo voy a contestar con la cleptocracia opositora, que no voy a entrar en eso. Pero espérate, yo lo que es que Oye, una cosa es que tú critiques tu propio partido, porque yo creo que lo que está haciendo el PRM es lo correcto para su unidad. Ahora, tú decirle todo esto, no parece ser que tú seas miembro de ese partido y no que tú eres oposición sí, es verdad. Partido. Se confundió. La alergia lo confundió. No, yo estoy confundido. A propósito de la modificación. A propósito de la modificación de las dos leyes electorales, hay una situación, en la oposición se ha retirado de la discusión de la Constitución y eso de alguna manera también va a afectar la discusión de esas leyes, y el presidente de la Junta ha planteado que sea el Congreso que asuma la modificación a esas dos leyes, a las dos leyes que se aprobaron. ¿Cuál es tu planteamiento frente a eso? ¿Qué tú piensas? Sí, totalmente de acuerdo que sea el Congreso. Yo pienso que fue un gravísimo error incorporar las dos propuestas a la mesa de discusión del diálogo. No debió hacerse. El tema de las reformas políticas es de altísimo interés de los políticos, claro, de los partidos, y quienes aprueban las leyes es el Congreso Nacional, y los congresistas pertenecen a los partidos políticos. Al final de cuentas, las reformas políticas, en este caso electoral y de partidos, son reformas que tienen como su primer punto de consenso a los partidos políticos, al liderazgo. Y por supuesto la sociedad civil de alguna manera hace sus propuestas, pero por la importancia de que esas reformas se hicieran oportunamente, no debió tomarse ese tiempo en la mesa, sino que debió ir directamente al Congreso y estaría mucho más avanzada. Yo se lo dije a los miembros de la Junta con tiempo, que debían enviar su proyecto al Congreso Nacional en función de la iniciativa legislativa que tiene la Junta Central Electoral, que es un verdadero poder. Iniciativa legislativa solo tiene por supuesto los congresistas, el presidente de la República, el Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia para asuntos propios del funcionamiento orgánico de la Suprema, y la Junta Central Electoral para asuntos electorales. Son las únicas 4 instituciones. En ese sentido, la Junta lo que tenía que hacer era ejercerlo y someterlo, porque las reformas que propone la Junta Central Electoral tienen una prioridad, son prioritarias. Entonces, en ese caso se desaprovechó. De todas maneras, lo hicieron a tiempo. El Congreso debe procurar que se conozca, ya hay una comisión trabajando, porque no puede pasar de este año sin ser aprobada.
Ya en julio del 2023 tenemos convenciones internas en los partidos políticos que concluyen en octubre. Entonces, ya para finales de año debe estar todo claro en cuanto al tema de la ley de partidos, sobre todo, y la del régimen electoral, de modo que lo ideal es que se apruebe antes del mes de agosto. Antes de agosto. En caso contrario, es preferible no aprobarla porque volveríamos a caer en la situación que provocó los defectos que tienen ambas leyes como consecuencia de la improvisación, porque la de partido fue aprobada en medio de la precampaña y la del régimen electoral en medio de la campaña electoral. Entonces, lo que se aconseja siempre es que en materia electoral, que tiene un plazo definido, es un periodo constitucional, lo que se plantea siempre es como conveniente que se apruebe al inicio de ese periodo para que pueda ser aplicada correctamente. Eddie, el indicador más importante de un sistema electoral es la confianza. No importa el método que se use para contar, si la gente no confía, no funciona. ¿Usted cree que para las próximas elecciones nosotros podamos tener un sistema de votación totalmente electrónico? ¿Estamos preparados en el país? No, con ese desastre que se armó en febrero, tú estás loco. Mira, ¿o a qué nivel podemos avanzar en ese sentido? ¿En febrero o en octubre? No, la de febrero. Adelante, Eddie. Sí, yo pienso que no, eso no va a ocurrir. Además, eso no es determinante como la gente cree. Lo que ocurre es que nosotros estamos acostumbrados a quedarnos en el pasado. Por ejemplo, en los años 90 añorábamos la aplicación de un asunto de interés en ese momento, y como si el tiempo se detuviera, en el 2000 seguimos creyéndolo así y lo aplicamos cuando ya no tiene sentido. Y no voy a poner ejemplos de temas que eran de los años 90 y lo aprobaron ya cuando no tenían la utilidad. El voto electrónico, en lugar de requerirse ahora, lo que han hecho muchos países que lo aplicaron durante años, es retornar a la boleta manual, porque a la gente le gusta poder marcar en la boleta manual. En lo que se ha avanzado, claro, hay sociedades, por ejemplo, como en Suiza, que el gobierno es un gobierno que cambia de titular, quien lo encabeza lo cambia cada año, pero que cada decisión importante se consulta. Es una democracia, la última democracia relativamente directa, y se hacen elecciones permanentes, consultas permanentes. Entonces, tú votas... Son 2 o 3 cantones, son poca gente. Suiza completa. Entonces, tú votas desde tu oficina, ejerce el voto a través de tu Pero ¿a quién es que le gustan las boletas físicas? Ahí es necesario. Ahora, en toda Europa se ha retornado, se prefiere retornar a la boleta física. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tiempo vital de un proceso no está en el marcado de la boleta. Eso se pensaba en función de darle transparencia. El tiempo está en el escrutinio. En el escrutinio es que se va el tiempo. Pero si tú haces un proceso de blockchain, por ejemplo, se hacen millones y millones de transacciones de blockchain que tienen que ser validadas por todos los usuarios y se hacen en milisegundos. Pero si tú armas un proceso de votación en blockchain, la gente conoce el resultado de una vez de que tú votas. Sí, José, aquí está muy reciente el gran fracaso de la votación electrónica, y en este momento sería imprudente caminar hacia allá. Claro. Esa es una, pero la otra, para finalizar en esa parte, mira, a la gente le gusta tener en la mano su boleta y marcarla. Ahora, ¿qué ocurre? Que para tú marcar una boleta, la boleta de este tiempo, tú sencillamente marcaste, votaste, te fuiste. Ahora, ¿cuál es el problema? El tema es el escrutinio.
Y donde ha fallado inclusive el proceso ha sido en el tema del escrutinio, incluyendo en la junta a la que yo pertenecí, que al final de cuentas se trató de hacer un escrutinio electrónico que no funcionó por factores técnicos que todos conocemos y de que no se cumplió con un requisito que tampoco cumplió la Junta Central Electoral cuando se produjo el estrepitoso fracaso pasado, que es el proceso de pasar por planes pilotos, auditorías, revisiones, y eso requiere tiempo. Donde se ha implementado el voto electrónico, se ha tomado para llevarlo a su fase final años. Entonces tú no lo puedes implementar de la noche a la mañana. Y aquí improvisamos. Bueno, sí, el asunto es que tú tienes que tomarte. En Estados Unidos lleva 50 años y todavía está en proceso. En 50 años. Entonces, ¿qué ocurre? Está en un lugar de una manera. Entonces, lo otro es ahí. ¿Qué tú sí necesitas? Y nosotros habíamos avanzado mucho. La transmisión. Cuando tú haces el escrutinio rápido, por ejemplo, la Junta ahora quiere eliminar el voto preferencial. ¿Por qué? Porque el voto preferencial es sumamente complejo para el escrutinio. Sí. Entonces la Junta ralentiza el proceso. Sí. La Junta no quiere enfrentarse con ese, que es el principal desafío. Y plantea en su propuesta que se elimine el voto preferencial, lo cual fue un desatino porque ese es un tema del partido. Entonces, también de la sociedad. En eso... Nos perjudicó a nosotros, las mujeres. En eso, ¿qué ocurre? En eso. Que al final de cuentas es el escrutinio y la transmisión. Esos son los aspectos básicos. Si usted automatiza el escrutinio y lo hace correctamente, y la transmisión que nosotros hacíamos era excelente, no había problema, era rápida. Entonces, esa es la esencia. La Junta tiene que concentrarse fundamentalmente en eso y hacerlo con tiempo. No puede distraerse en temas de leyes. Ya la Junta sometió su propuesta. Tiene que concentrarse ahora en el montaje de las elecciones. Sí, eso es lo esencial. Antes o después del 16 vienen unos cambios. Las funciones suyas son compatibles con una posible designación. Sí, son compatibles. Son compatibles por antipolítica, Julio. No, eso está bien. Pero si lo están poniendo él para que haga el trabajo de Paliza. No. Porque Paliza no tiene tiempo por las funciones gubernamentales. Van a nombrar a él en medio de un proceso relacionista. Pero ¿cómo que tú sabes? Van a nombrar Espérate. Pero dígame. Están dando la respuesta. Vamos a ver. No, yo digo que no, porque el tener a trabajar el partido. Ser el secretario, ¿cómo que se llama? Administrativo. El presidente. Más el presidente. Eso le pasó al PLD, que le sirva de experiencia, con Reinaldo, que siendo un excelente político, ustedes lo saben, pero esa función en el Senado, más la presidencia en el partido, le restó mucha simpatía dentro del partido porque no se podía ocupar. Es injusto que el presidente pueda ser funcionario del partido y el vicepresidente no, o los vicepresidentes no se supone. Sí, pero eso que yo creo que... Yo no hablo de los estatutos, yo hablo de la práctica, de lo que Eddie acaba de decir aquí. Pero Eddie va para allá, para el partido, tiene que ir al partido. Eddie va a hacer el trabajo de Carolina le sirva al país y al partido. Tú lo sabes, Julio. Pero claro que donde le sirva al país y al partido. Pero ¿para qué la gente trabaja en los partidos? La gente trabaja en los partidos también para cuando los partidos tengan el poder ir al gobierno. Pero la cúpula entiende que otra cosa después que llegan. Aparte, el país no puede exhibirse de esa capacidad. Gracias. Vamos a ver. Gracias, hermano. Vamos a ver. No, yo voy a estar ahí ayudando a José Ignacio, a Carolina, al partido. Yo asumí un compromiso frente al liderazgo del partido. ¿Tiene funciones específicas esa vicepresidencia que usted va a ocupar? Sí. En los estatutos, ¿tiene funciones descritas? Bueno, es la vicepresidencia. Doña Milagro es la primera vicepresidenta. Sí. Como decía Julio, antes eran 21 vicepresidentes. En la reforma era algo absurdo. En la reforma se redujo a 3. Entonces, en este caso, doña Milagro
que es una de las figuras más emblemáticas de la democracia dominicana, claro. y del partido, para orgullo nuestro, estaría en el 1, y yo con muchísimo gusto, cuando tratándose de Doña Milagro, para mí fue de pero es más simbólico, Eddie, es más simbólico. Doña Milagro, sí, Doña Milagro es una figura emblemática, simbólica, un orgullo para nosotros. Tengo un mensaje para Doña Milagro. Al tratarse de Doña Milagro, yo lo asumí con muchísimo gusto. Entonces, en el caso mío, voy a asumir la coordinación ejecutiva del partido, el manejo, lo que era el vicepresidente de funciones, el manejo del día a día. En ese sentido, lo digo para que lo entiendan los compañeros. No. Él va a ser para que tus compañeros lo entiendan bien. El partido. Él va a dirigir el partido porque el secretario general, la secretaria general, tiene las funciones de la alcaldía y el presidente del partido tiene el gobierno encima. Entonces él va a exacto. El partido lo dirige. Tiene que ser así porque Paliza no tiene tiempo. Entonces, si sigue en la administración, y viajando ahora que va viajando, tampoco yo creo que él tenga el interés de dejar aquello por él. El partido, que fue lo que le pasó al PLD, que es lo que yo quería decir. No, el PLD le pasó fue la división. No. La otra parte. Pero ganaban. Sabes muy bien que la base del PLD estaba muy disgustada porque la claque dirigencial del PLD, por cierto, no cambió nunca. Siempre eran los mismos. Es la misma claque que está ahora mismo. Bueno, está bien. Es la misma claque, yo no he visto otra. Pero, no, como funcionario. Un pedazo en el grupo y otro pedazo en el PLD. Pero es la misma claque. ¿Y cuáles son los que van? Julio decía que todo lo que está en política quiere que el partido gane para entrar también a la gestión de gobierno. Pero también el partido que mantenerlo, cualificarlo, cuando están en el poder. Servirle al pueblo. Entonces, para que usted nos explique a la gente que nos escucha, ¿por qué y qué debe cualificarse en un partido que está en el gobierno? Todos. Sí. Porque tú no me vas a traer a ninguno de los partidos dominicanos. A propósito de eso, mire, el tema relativo al funcionamiento de los partidos ya cuando están en el poder. Como decía Julio, el objetivo de un partido político es la consecución del poder. Claro. De eso se trata. En Europa, por ejemplo, donde el presidente es el líder del partido, el secretario general, el caso del PSOE, en el caso de España, y en los demás países europeos, cuando llegan al poder, por razón del tiempo que ya no dispone el presidente, sigue ocupando, por supuesto, la función, pero ha habido la experiencia de la creación de un cargo para manejar el día a día. O sea que no es algo nuevo, es nuevo en el país. Está bien. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El compañero José Ignacio es el presidente del partido, con todas lo que implica, y Carolina la secretaria. Sencillamente yo voy a ayudar a contribuir con el funcionamiento del partido, sobre todo del día a día. ¿Y si él renuncia al ministerio de la presidencia? Porque si se quiere la reelección de Luis, hay que meterse en el partido. Que Paliza renuncie al ministerio de la presidencia. Pero ya ellos resolvieron, él va a manejar eso. Él dice que él va a hacer el trabajo que Paliza no ha hecho, es lo que yo entiendo. Pero que no hace falta, es un ejecutivo ahora. Yo estoy interpretando a mi hermano Eddie. La idea es esa, pero puede renunciar al ministerio para dedicarse al partido para la reelección de Paliza. ¿Y a quién no le gusta el dulce? No es nada más. De eso se trata. De todas maneras, yo tengo una última pregunta. El presidente necesita, además de entonces tendría despacho en el partido y una oficina en Palacio. No, imposible. Que sea discreta, una oficina en Palacio. No, es la dinámica del modelo que está planteando, así que trabaja el laborismo y esto va a haber que ponerle un sueldo, seguridad, Sí, hay que hacerlo. La distancia de las masas del partido. Él no va a aceptar un sueldo sin ganárselo en el gobierno. Vamos a estar... No lo va a aceptar. Eso le pasó al PLD. No, el partido... Eso le pasó al PLD que se distanció. El partido, esta decisión del partido
de altísimo interés para el compañero presidente Luis Abinader. Es un mensaje de que vamos a tener una conexión permanente con las bases del partido de donde yo provengo. Yo vengo de un comité de base de un barrio de Villa Duarte. Me integré al partido a los 14 años de edad y sé lo que cuesta hacer campaña política en los barrios. Y los dirigentes medios y de base son los que mantienen la fortaleza de los partidos políticos, porque son los que resuelven los problemas de las comunidades, los problemas más importantes cada día. Y entonces vamos a tener una conexión ya con la base del partido, con el Congreso Nacional, que es el centro del debate político, y entonces vamos a tener una comunicación mucho más permanente y sobre todo en una situación delicada como esta, que nadie niega que el compañero Luis asumió en un momento delicado y que ha sabido conducir el país en una situación extrema en lo que tiene que ver con el tema de la vida y de la economía. Y en ese sentido, el propósito es ese, concentrarnos en hacer, darle concreción. Y en ese sentido es importante que en una situación como esta no hayan agendas particulares y que haya una sola agenda, que sea el interés del país, el interés del partido y el interés de hacer una buena gestión para continuar en el poder más allá del 2024. Hablando de la continuidad del PRM más allá del 2024, la reunión de ayer de los mogotes, que ahorita sí tengo el chance, voy a dar algunos detalles que mi compañero Julio no quiso dar. Del dominó, del juego de dominó. Tengo algunos detallitos que quiero compartir con la audiencia de lo que buscaba esa reunión. Doctor Olivares, usted va a salir a caminar a la Plaza de la Bandera, a protestar para reformar la Constitución y bajar de 50 a 40. No, nadie tiene el propósito de tocar la Constitución en lo relativo al sistema electoral dominicano. Yo, independientemente de que el 50% más uno, el balotaje, que en muchos países es así, el 50 más 1. En otros es el 45, en otro el 40 o el 45, pero si el que gana le lleva un 10, si el que gana en primera vuelta tiene más de 10 de ventaja. Exacto, entonces, eso es justo. Miren, eso tiene un origen que todo el mundo sabe cuál fue. En el Pacto por la Democracia, el Partido de la Liberación Dominicana jugó, y ahí fueron figuras importantes, Danilo Medina la fuerza determinante. Y Leonel Fernández jugó a ser la fuerza determinante y le dio resultados. Por eso Leonel fue presidente y el PLD llegó al poder. Aprovecharon la ausencia de los asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano y entonces violaron el acuerdo que era del 45 y lo metieron al 50. El doctor Peña Gómez les regaló esa ausencia. Porque fue el que cometió el error de mandar a salir a sus legisladores. Y Peguero Méndez se lo advirtió. Así es. Bueno, Peguero Méndez le dijo, si nos vamos, van a probar va a pasar esto, etcétera. No, que se vayan de ahí. Pero vamos a bueno, entonces, si se van de ahí, no hay por qué estarte respetando el acuerdo. Pero hay que dejar clara, hay que estar claro que en el PRM nadie ha discutido ese tema. Bien. Ahora, si el PLD quería retirarse de la mesa en lo que tiene que ver con la reforma constitucional, si Leonel Fernández quiere una constitución petrificada y eterna, que no puede ser tocada porque es su constitución del 10, y justificara su retiro, y quería retirarse,
se inventaron eso. Ese es un invento. Ese es un invento del PLD y de 10 años. Bueno, gracias al magistrado. Gracias al magistrado. Es ahí un auténtico representante de las bases del PRM. Por eso es que debería ser presidente. Las bases están con Va a serlo. Él debería ser presidente del PRM. Va a serlo ejecutivamente. Quiero agradecerle a ustedes todo el apoyo. No, Eddie lo sabe, que él debería ser presidente. Y el cariño especial. Así es que muchísimas gracias. Éxito, don Eddie.